Bien chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase de geometría. Hoy empezamos con el tema de congruencia de triángulos. Estamos 3 de mayo del 2020, a la cual le vamos a llamar semana 1. Bien, empezamos. 1. Definición. Dos triángulos son congruentes si sus lados y sus ángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Si solamente sus lados son iguales o similares, pueden ser congruentes también, al igual que los ángulos. Bien, miremos el ejemplo que está aquí. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. ¿Qué tienen de similitud estos triángulos? Que tanto el lado AB como el PQ son iguales. BC como QR son iguales y AC como PR son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Si estos dos triángulos son congruentes, esto de acá nos indica que son congruentes, entonces lo que les mencionaba, el lado AB es igual a PQ, BC es igual a QR y AC es igual a PR. Entonces, si esto llega a suceder, ¿qué pasa? El ángulo A que vemos por aquí, a ver, el ángulo A que vemos por aquí debe ser igual a ¿quién dice? Al ángulo P. Muy bien. Listo. ¿Qué más nos dice? Que el ángulo B es igual a ¿quién? A ver, vamos a repetir. El ángulo B va a ser igual a ¿quién? Al ángulo Q. Ya está, ¿ves? Entonces, por ende, el ángulo C va a ser igual a ¿quién? Al ángulo R. Ya está. Eso quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. Listo. Pasamos al siguiente. Casos de congruencia, postulado, lado, ángulo, lado, ese es el postulado LAL. Postulado ALA, o sea, quiere decir ángulo, lado, ángulo. Y postulado lado, lado, lado. A ver, empezamos. Postulado lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, el lado AB va a ser igual a PQ, el ángulo A va a ser igual a P y el ángulo AC va a ser igual a PR. Listo, entonces eso quiere decir que estos dos triángulos son congruentes con el postulado de lado, ángulo, lado. Listo. Siguiente, postulado ángulo, lado, ángulo. Listo. Ángulo A, lado AC y ángulo C. Ángulo P, lado PR y ángulo R. Eso es lo mismo que se menciona aquí. El lado AC es igual a PR, el ángulo A es igual al ángulo P y el ángulo C es igual al ángulo R. Listo. Tercer y último postulado. ¿Qué nos dice? A ver, esto lo vamos a poner por aquí. ¿Qué nos dice? Lado, lado, lado. Listo. El ángulo AB va a ser igual a PQ, el ángulo BC va a ser igual a QR y el ángulo AC va a ser igual a PR. Entonces esos son triángulos congruentes como el caso anterior que vimos. A ver, sigamos. Congruencia de triángulos rectángulos. Tenemos 4 casos. Primer caso, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Recordemos que triángulos rectángulos son aquellos que tienen 90 grados. Segundo caso, ¿qué tenemos aquí? Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Tercer caso, tenemos lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, ángulo. Y por último, el cuarto caso, tenemos lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo estos consejos de triángulos rectángulos, pasamos al siguiente. Aplicación de congruencia de triángulos. Tenemos 3. Teorema de la bisectriz, teorema de la mediatriz y teorema de los segmentos paralelos en rectas paralelas. Listo, empezamos. Teorema de la bisectriz. Recordemos que una bisectriz es aquella recta que divide un ángulo en
dos partes iguales. Listo, tenemos el ángulo teta y teta. Siguiente, la mediatriz. La mediatriz es aquella recta o rayo que parte a un lado por la mitad. Es decir, al frente del ángulo P tenemos el lado AB. Entonces, este lado va a ser partido por la mitad y a la vez forma 90 grados contra el lado AB. Eso se llama una mediatriz de AB. Siguiente, teorema de los segmentos paralelos en rectas paralelas. Miren por acá. M y P es paralela con N y Q, a la cual le llamamos L1 y L2. ¿Qué quiere decir? Que estas rectas nunca se intersectan. Muy bien. A ello vamos a trazarle una línea PN, la cual nos dice que por alternos internos estos ángulos son iguales. Alfa, alfa y beta, beta. Entonces, el lado que tienen en común ellos es la recta PN. Listo. Sigamos. Aplicación de congruencia de triángulos. Teorema de los puntos medios y teorema de la mediana que cae en la hipotenusa. Empecemos. Teorema de los puntos medios. Este triangulito habrán visto en muchos problemas. Más seguido lo vamos a ver nosotros también. Tenemos el triángulo ABC, el cual le trazamos una recta media, que divide en partes iguales tanto AB como BC. Listo. Tenemos el punto E y el punto F. Tanto AE y EB son iguales. Lo mismo ocurre para el lado derecho. BF y FC son lados iguales, partidos por la mitad. Listo, siguiente, teorema de la mediana que cae en la hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo porque contiene 90 grados en uno de sus ángulos. Se traza una recta BM que cae en el punto medio de AC. Listo, AM es igual a MC. Ya está. Recordemos que mediatriz es aquella recta que se traza a partir de una esquina de un triángulo, pero que cae perpendicularmente. En este caso no, por eso se le llama esta recta mediana. ¿Cómo demostramos que estos dos laditos son iguales? Muy sencillo. Una vez trazada esta línea, trazamos una mediatriz, ¿ya? Mediatriz MH, que cae en la mitad de BC y forma un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces, ¿qué congruencia tenemos acá, Miss? No entiendo. Mira por acá. Tienes lado HC, ángulo C y el lado MC. Es lo mismo de este ángulo, ¿cierto? Tienes el lado BH, el ángulo que desiguala a este, y el otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto, a ver. Con esto mejor, ¿ya? A ver. Vamos a regresar. Que tanto este lado como este lado y este lado son iguales. Ya está. Listo. Siguiente, a ver, sigamos. 5 teoremas complementarios. Teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Teorema 1. ¿Qué te dice? Mira, cuando ves un triángulo similar a este, te dice que EP, a ver, buscamos, EP más EQ va a ser igual a, ¿quién te dice? A H. ¿Estamos de acuerdo? EP más EQ es igual a H. Siempre y cuando esto sea un triángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Recuérdate las líneas bases que se trazan. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, para que tenga una cierta similitud, vas a trazar una línea paralela a P con R. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Tenemos teorema 2. Igual, ¿ve? Tiene que ser un triángulo isósceles en el cual nos dice OP. A ver, ¿dónde está? Ubicamos OP. Esto es el punto O. ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto O. OP, OQ y OR, sumado los tres, te va a dar ¿quién? CH. ¿Te acuerdas que era CH? Mediatriz solo sí, ¿qué?
el lado AH y HB sean iguales. En este caso, ¿son iguales? No, ¿verdad? Entonces es solamente una mediana. Ya está. Que también te dice AC es igual a BC y es igual a B. Entonces, como te da esta igualdad, ya no te dice que es isósceles, sino es equilátero. Muy bien. Ya no te olvides. Entonces, OP más OQ más OR es igual a CH. Siguiente. Teorema número 3. Igual tenemos un triángulo isósceles, te dice AB es igual a BC, igual a ¿quién? A M más N. Entonces el lado AB más el lado BC va a ser igual a M más N. Listo. Empezamos para resolver los ejercicios. A partir del gráfico se puede afirmar que, a ver, ¿qué puedes afirmar acá? Ahorita nada, ¿sí o no? Son dos triángulos completamente distintos. Los lados los tienen distintos. ¿Qué te dice? Columna A primero, ¿ya? Dice, para que el triángulo triángulo ABC sea congruente con MNP, se debe cumplir ¿qué? Dice. AC igual a X, ¿sí? Listo, tenemos un ladito que es igual. ¿Qué más? B es igual a Y. Entonces, este lado BC tiene que ser igual a NP. Entonces, B es igual a Y. ¿Qué más te dice? El ángulo B es igual al ángulo N. Entonces, ¿de qué postulado estamos hablando acá? A ver, ayúdame. Te dice que este lado es igual a este, y a la vez te dice que BC es igual a NP. ¿Qué más te está diciendo? Te dice que el ángulo B es igual al ángulo N. Entonces, ¿qué postulado tienes? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Lado, ángulo, lado. Entonces, para que sean congruentes, ¿se debe cumplir todo esto? Sí. ¿Qué le pones aquí? ¿Qué le pones, alumno? Verdadero, ¿sí o no? Siguiente, a ver, empezamos, ¿ya? El mismo ejercicio, pero la columna B. A ver. Uy, se fue el triángulo. Ya, a ver, vamos a regresar aquí, ¿ya? Igual tienes el triángulo ABC, MNP, ¿ya? Entonces, para que este triángulo, dice, se debe cumplir que todos estos lados sean iguales. A ver, vamos a ver. ABC, o sea, ABC tiene que ser igual a X, Y, Z. ¿Qué estaríamos diciendo? Que estos dos triángulos ya no son semejantes ni congruentes, sino son iguales. ¿Y eso puede suceder? Sí, puede suceder, pero ya no estaríamos hablando de triángulos congruentes. Es por ello que esta pregunta es falsa, ¿ya? A ver, siguiente. A partir del gráfico se puede afirmar que, dice, ¿ve? AB es igual a BC, entonces es un triángulo isósceles. AH es igual a HC. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta línea? BH es mediatriz. Entonces, si te dice que AH es igual a HC, y que también te dice el ángulo ABH. A ver, vamos a ubicar el ángulo ABH. O sea, este angulito de acá es igual a HBC. Pero, mira, ojito aquí, este ladito que tienen en común, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tienes? Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Eso es uno de los teoremas de congruencia de triángulos rectángulos, que también lo vimos. Entonces, ¿qué decimos acá? Te dice, si AB es igual a BC, entonces se cumple todo eso. ¿Qué le vas a decir? Verdaderito, ¿sí o no? Listo, sigamos con esta misma imagen. Te dice, si H es punto medio de AC, ¿se cumple que A es igual a C? ¿El ángulo A es igual a C? Sí, ¿cierto? A ver, te dice que H es el punto medio. Entonces el lado AH y HC son iguales. Listo, por ende, esto igual, ¿no? Como hace rato hemos visto, este es un lado en común. Aquí también tenemos un lado en común. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Al ser congruentes, ¿qué quiere decir? Que este ángulo con este ángulo, ¿cómo van a ser? Iguales.
Listo, eso es lo que te pregunta. Entonces, ¿qué le vas a decir? Verdadero. Muy bien. Siguiente, pregunta 3. ¿Los triángulos ABC, M y MNP son congruentes? Sí, te dice. A ver, columna A es igual a N. A ver. Te dice que el ángulo A es igual al ángulo N. Listo. Los triángulos serán congruentes, sí. Eso nomás nos bastaría. ¿Sería una información solamente necesaria esa? No, ¿cierto? Porque estos lados pueden tener diferentes valores. Tienes ángulo, 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 pero no te dicen de este lado. Si estos dos lados fueran iguales, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Falso, ¿ya? Falso. Siguiente, 3. Tenemos el triángulo ABC. Dice, ¿serán congruentes con MNP? Sí. M es igual a C. A ver, vamos por acá. Te dice que M es igual a C y A es igual a N. ¿Bastará con ello? Vamos a ver. ¿Qué más tienen en común? El angulito, ¿sí o no? El angulito de C y el angulito de M. Listo. Entonces, tienes lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Entonces, con ello, ¿tú puedes decir que son congruentes? Sí. ¿Ya? Esto es uno de los postulados que hemos visto, o teoremas de congruencia de triángulos rectángulos. Listo. Entonces, ¿qué le vas a decir aquí? Verdadero. Muy bien. Pregunta número 4, dice, dados los triángulos, calcula BM. Primero, ¿qué vamos a hacer? Trazamos BM, ¿cierto? Trazamos BM, ¿qué más podemos ver aquí? A ver, ¿tú te acuerdas que AM, o bueno, lo vamos a poner con bolita, AM es igual a MC, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vale 3. Listo, como estás trazando esta línea, hay un teorema también que te dice que son iguales. BM es igual a AM y MC. Entonces, BM, ¿cuánto vale? 3. Muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Te dice, dado los triángulos, hallar la altura trazada desde el vértice B. Vamos a considerar a esta pregunta que te dice la altura trazada desde B, o sea, BC. Te pide calcular BC. ¿Cómo voy a hacer eso, Miss? Muy fácil. Mira, tú sabes que esto vale 75, 90. ¿Cuánto te falta para 180? 15. Muy bien. ¿Qué hacemos? Trazamos una línea recta que cae exactamente como un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si esto vale 15, esto vale 90, esto vale 75. Muy bien. Mira, te voy a enseñar una regla muy sencilla. Ya al frente de 90 grados del ángulo del triángulo ABC está ¿quién? 12, ¿sí o no? A ver, al frente del triángulo está del ángulo de 90 grados está 12. Entonces, al frente del ángulo de 90 grados debe estar ¿quién? Habla. 12, muy bien. Entonces eso lo colocamos y eso es lo que te pide, ¿ya? BC vale 12. Entonces, del anterior ejercicio teníamos que A valía 3, más BC que vale 12, entonces A más B vale 15. Muy bien, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención.